tiene libertad de adorarle a Él, de bendecir su nombre. Gracias, pastor, por la confianza. Gracias por la bendición de estar en este altar y una vez más proclamar la palabra del Señor. Siempre les he dicho que pastor sabe retar a uno. Y también les he dicho que a mí me encanta que me reten. Amén, amén. De hecho, un día me pidieron que predicara en el funeral de un familiar. La hermana de Elba, yo decía, ahora que yo predico del funeral, esta gente me ha escuchado predicar tantos cultos funerales que voy a predicar. Así que yo mismo me reté y encontré un tema que decía, es difícil, pero me gustan los retos. Ok. Es difícil, pero me gustan los retos. Entonces la gente me decía, ¿te gusta que te reten? Y digo, si es para crecer en el Señor, sí. Si es para tener una palabra fresca, sí. Me encanta que Dios y la iglesia y los que me rodean me reten a crecimiento, a estar más cerca de Dios, a conocer mejor la palabra, a analizarla y a descubrir en ella que yo no lo sé todo, que todavía Dios tiene secretos escondidos allí, que tú puedes recibir si la lees, si la estudias, si oras, si lo pides. Y los que quieren eso pueden levantar sus dos manos al cielo y decir, vine hoy Dios a ti. Y vine buscando de ti iluminación. Vine buscando de ti algo nuevo. Vine creyendo, Dios, que tú tienes todavía mucho más para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, purifícanos, prepáranos, acércanos y concédenos entender la palabra y que la palabra haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La porción bíblica de esta ocasión está en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y yo solo voy a leer los versos 12 al 16. Pero todo el capítulo está envuelto en la dinámica, en la presentación que tenemos para hoy. Hechos 5, 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Puede sentarse, pero no deje de alabar al Señor. No deje de bendecirlo. Amén. Hoy ya todos ustedes se han dado cuenta que ando con Elba. Es raro que me vean solo. Tiene que ser que ella está predicando en otro sitio. O quizá que su cuerpo está un poco dolido y tengo que tener misericordia y compasión y permitirle que a veces se quede en la casa. Pero hoy está aquí con nosotros. Y alabo a Dios por ella y la bendigo en el nombre del Señor. Amén. Como dijo el pastor,
Estamos reflexionando sobre la llegada del Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Porque no es lo mismo ver lo que el Espíritu Santo hace en otro que sentir lo que el Espíritu Santo hace en uno. A veces somos más espectadores que participantes. Y a veces nos alegramos tanto con lo que Dios hace con otro que se nos olvida que también Dios quiere obrar en nosotros. Y ahí estamos, reflexionando sobre ese mover del Espíritu en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y saber que cuando Dios llega y sopla su Espíritu sobre la iglesia, tiene propósitos. Dios no hace nada por hacer. Dios no hace nada para entretenernos. Dios no hace nada que no tenga sentido. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Así que cuando te levantas por la mañana y tienes alguna dificultad, no pienses que ya se metió el diablo. No, quizás Dios tiene un propósito contigo. Y tienes que analizarlo porque de momento no lo entiendes. Porque nos encanta el mover del Espíritu, pero ¿nos gustará la obra del Espíritu? El mover del Espíritu es glorioso, es bueno. Es la fiesta mejor que se puede hacer en el mundo. Y hay gente que dice que tiene fiestas grandes, pero ninguna es como la fiesta del Espíritu. ¿Ah? En fiestas grandes siempre están la gente que invitaron, el grupo que está ahí. En la fiesta del Espíritu cabe todo el mundo, tú también. Amén. Entonces, nos encanta eso, pero ¿sabemos realmente qué es lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros cuando se mueve en nosotros, cuando llega a nosotros, cuando nos satura a nosotros, cuando nos habla, cuando nos da visión? ¿Sabemos realmente qué Él quiere hacer con nosotros? Porque hay gente que piensa que lo que el Espíritu hace en ti es que te está dando estatura, que te está dando exhibición, que te está dando algo para que tú le demuestres a los demás quién tú eres. Y los demás piensen que tú eres un ser especial. A mí me encanta la Biblia, porque la Biblia dice que Dios no tiene acepción de personas. Y puede ser el letrado más grande del mundo, puede ser el experimentado más grande del mundo, puede ser alguien que sabe mucho, que puede mucho, que tiene mucho. Pero este Dios mío yo lo conozco como que de vez en cuando le da con hacerle algunas bromas a alguna gente. Y entonces ese que lo sabe todo se pone a hablar y se turba. Y viene uno que no sabe hablar y Dios lo usa y la palabra llega a todo el que está ahí. Así es Dios, así es Dios, así es Dios. Y llega uno que tiene muchos dones y ora y no pasa nada. ¿Ah? Y llega uno que nadie sabe el don que tiene y ora y ocurre un milagro. Porque esto no es asunto ni tuyo ni mío, esto es asunto del cielo. Esto es asunto de Dios y de su Espíritu Santo que está ahí. Y este capítulo 5 del libro de los Hechos, gracias pastor. Este capítulo, cuando uno lo analiza, cuando uno lo ve, este capítulo tiene variadas enseñanzas. ¿Ok? No tiene una enseñanza, tiene variadas enseñanzas. La primera de ellas es, Dios no solo derrama el Espíritu sobre la iglesia, también purifica la iglesia. O sea, no es solo sentir el mover del Espíritu y cantar y gozarnos y saltar, eso es parte, eso está ahí, el Espíritu está ahí. Y es el Espíritu que te mueve, quiera Dios que sea así, que es el Espíritu que siempre te mueve y no tu voluntad y no tu naturaleza humana, es el Espíritu de Dios. ¿Tú no has visto danzar a alguien que tú nunca lo ves moverse muy rápido? ¿Tú no has escuchado a alguien hablar lengua que es tímido?
Tú no has visto a alguien correr en el santuario que parece que tiene dificultades para caminar y corre. Porque esto no es asunto que tú quieras, esto no es asunto que tú lo hagas. Esto es asunto de que el Espíritu descienda sobre ti. Y cuando el Espíritu desciende sobre ti, tú no puedes resistirlo, tú no puedes quedarte atrás. Tienes que darle oportunidad al Espíritu. También nos enseña que Dios no solo quiere una iglesia poderosa, también quiere una iglesia santa. Hay gente que quiere las iglesias poderosas, aunque no sean santas. Y hay gente que quiere iglesia santa, pero que parezca un sepulcro. Hay gente que vive bien, tranquilo, obran bien, parece que no tienen pecado, son santos. Pero el Espíritu no está, porque nunca tú lo ves moverse en el Espíritu. Y Dios quiere ambas cosas, una iglesia poderosa, pero también una iglesia santa. ¿Te atreves a decirle que está al lado tuyo? Busca ese poder, pero procura ser santo. Esta porción bíblica también tiene una variedad de conceptos bíblicos. Tiene enseñanzas, pero también tiene conceptos bíblicos. Dios no se impresiona con las apariencias. A Dios no lo puedes impresionar. Y un paréntesis aquí. Gracias, pastor, por permitirme predicar un sermón pastoral. ¿Ok? Si lo hago aquí hoy es porque el pastor me autorizó a hacerlo. ¿Ok? Pero dice allí, Dios no se impresiona con las apariencias. Este capítulo nos enseña que hay que buscar de Dios en espíritu y en verdad. Hay que saber la verdad y la seriedad del Espíritu Santo en nosotros. Y que hay que dejarse guiar por Él. Pero cuando el Espíritu te nutre, te capacita, tampoco es para que veas que los demás están por debajo de ti. Porque todos somos iguales delante del Señor. Y Dios te puede usar y Dios te puede mover, pero que nunca se te vaya la cabeza. No impresiones a nadie. Tócalos con la unción del Espíritu. Amén. Además, el capítulo habla de el temor santo es la base del amor a Dios. O sea, que la gente que permite que el Espíritu te siembre un santo temor hacia Dios y las cosas de Dios, es el que te está mirando que tú amas a Dios. Es la misma postura que tenemos cuando amamos a un ser querido. Papá, mamá, los hermanos, la esposa, el esposo. Cuando tú amas a alguien de verdad, tú procuras ser fiel y puro con esa persona. Cuando el amor se va, es que tú empiezas a hacer lo que no deberías de hacer. Y lo pierdes todo. Y la misma relación ocurre con Dios. Es el temor santo a Dios lo que nos permite mantenernos cerca de Él. Y el Espíritu Santo está para ayudarte en eso. Además, el capítulo habla de que Dios purifica lo que planea usar. Hay gente que Dios quiere usar, pero no se dejan purificar. Y hay gente que alegan que Dios los usa, pero no hay fruto de lo que hacen. ¿Por qué? Porque no se han dejado purificar por el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo no es solo fuego. El Espíritu Santo no es solo viento.
El Espíritu Santo no es solo movimiento, eso es parte de él. Pero el Espíritu Santo redarguye, corrige, reprende, exhorta. El Espíritu Santo toma uno y lo cambia por completo. Entonces, acuérdate, el mismo Espíritu que te bautiza te purifica. Además, el capítulo señala claramente que la pureza es antes de la utilidad. Hay gente que quiere correr, hay gente que quiere hacerlo todo, hay gente que quiere sobresalir rapidito. Y yo alabo a Dios por la gente que se convierten y al mes están predicando y están enseñando. Alabo a Dios. Si lo pueden hacer y lo hacen correctamente, gloria a Dios. Pero recuerda, aquí hay que pagar el precio. Amén. Dios no tiene hijos preferidos, Dios no tiene nenes lindos. Amén. Y se lo está diciendo a alguien que soy hijo de pastor. Se le está diciendo a alguien que los que conocen nuestra iglesia y los que conocen mi apellido, la gente piensa que hace a uno grande. Porque papá era grande, porque mi papá era un hombre de Dios, poderoso en la palabra. Alguien al que yo respeté y sigo respetando aunque no está. Porque a papá no se le obedece cuando está, se le obedece porque es papá. Y sus enseñanzas todavía están conmigo. Y su formación todavía me ayuda a mí, a lo que soy. Pero hay gente que piensan que porque el título, que porque la experiencia, que por el nombre, que por aquello, es que van a estar arriba. Recuerda algo. La grandeza precede a la mayor utilidad. Tú primero tienes que ser lleno de Dios, puro para Él, antes de ser útil. Hay gente que me pregunta a mí, ¿y cuándo me van a dar una oportunidad? Yo me les quedo mirando y digo, cuando Dios diga. ¿Y cómo usted va a saber cuando Dios dice? Cuando vea tu transformación. Cuando vea tu manera de hablar cambió, tu manera de actuar cambió, tu manera de sentir cambió. Cuando vea dónde están tus prioridades en la vida. Porque hay gente que quiere que Dios los use de manera grande, pero la prioridad no es Dios, la prioridad no es la salvación de las almas, la prioridad no es el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Y yo primero tengo que buscar que Dios me unja, me use para que la iglesia sea bendecida antes de yo ser bendecido, que la iglesia sea edificada antes de yo ser edificado, que la iglesia reciba lo que Dios quiere que la iglesia reciba antes de que yo reciba cualquier otra cosa. Dios y la iglesia tienen que estar por encima de nosotros. Además, el capítulo dice que Dios no busca personas perfectas, sino gente entregada a Él. Quizás nosotros cuando vamos a ver a alguien que puede llegar al liderato de la iglesia, estamos buscando perfección en él. Pero Dios está buscando algo más que perfección. Dios está buscando quién es el que realmente se entrega para que Él lo bendiga. Obediencia es más poderosa que la popularidad. Quiere decir, es que en el Espíritu Santo no está buscando quién es el más grande, quién es el más poderoso, quién es el de más experiencia. La prueba está en Pedro. Cuando el Espíritu Santo llenó a Pedro, él era el miedoso del grupo. Él era el hablador, el que habla sin pensar. No vas a Jerusalén. No te va a yo no voy a permitir que te pase lo que tú estás diciendo. Y yo imagino que Jesús lo miró y le dijo, adiós, por ahora tú eres jefe mío. Ahora tú eres el que decide lo que yo voy a hacer y lo que me va a pasar a mí. Ese es el Pedro. No solo eso, maldijo
O sea que su vocabulario no era el mejor tampoco. Y hay gente que no corrige su vocabulario, pero quiere gloria de Dios. Quiere gracia de Dios. Y ese Pedro fue el bendecido. Fue el que lo colocan arriba. Es el que le dan la oportunidad de predicar el primer sermón de los apóstoles. Y es donde Dios se glorifica con la salvación de multitudes. Y no solo eso, ponen los enfermos, como decía el capítulo que leímos, a la orilla de donde Él pase, porque solo su sombra se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios sí sabía lo que había en la mente y en el corazón de Él. Los demás podemos engañarlo, pero a Dios no podemos engañarlo. En los demás podemos parecernos, pero Dios sabe si somos. Así que Dios busca personas entregadas a Él. ¿Qué dice ese capítulo? Que una iglesia pura valora la integridad más que la imagen. Una iglesia pura valora más la integridad que la imagen. Vístete bien. No, es que iba a decir, peínate bien, pero hay gente que no se puede peinar. Pero vístete bien. Está bien. Ponte la mejor ropa que pueda. Aprende a combinar. Porque hay gente que no saben combinar la ropa y se paran al frente y lo que hacen es que desvían la atención de uno y uno dice, ¿y con qué le combina esto y con qué le combina lo otro? Entonces, en lugar de yo disfrutar el culto, voy a perder el culto mirando a la persona que no sabe. Pero hay gente que, aunque su físico no sea muy atractivo, hoy saben vestirse bien. Impresionan y dicen, wow, mira lo que lindo está, mira lo que bien está. Pero a Dios eso no lo impresiona. Eso no impresiona a Dios. Es mejor vivir en santidad de vida que vestir bien por fuera. Es por dentro, porque es el Espíritu Santo el que redarguye, el que examina, el que corrige. Dios está ahí. Vive en santa reverencia. ¿Te atreves a decírselo al que está en lo tuyo? Vive en santa reverencia para Dios. El capítulo además dice que una iglesia pura es una iglesia que obedece sin medir el costo. Hay gente que solo obedece cuando le conviene. Pero el Espíritu Santo busca gente que obedezca aunque no le convenga. Gente que obedece a la autoridad independientemente de cuánto me cuesta. ¿Ah? No todo lo que me han pedido a mí que haga como obispo, como predicador, son cosas que yo he querido hacer o son cosas que me convienen. No. Y alguna gente me decía, pero ¿y tú no eres el hijo de Miguel? Yo sí soy el hijo de Miguel, pero parece como que Dios me está purificando. Como que Dios me está probando. Mi primer pastorado fue en un sitio donde nadie quería ir. Y como mi papá era el supervisor, me nombraron sin decírmelo a mí. Y yo llegué a la convención y todo el mundo me decía, te felicito. Y decía, ¿de qué será que me están felicitando? Yo acabo de llegar aquí, no he hecho nada. Hasta que ya no aguanté más de que tanta gente te felicito. Y yo, ¿qué pasó que me están felicitando? Ahí acaban de anunciar que tú eres el pastor. ¿De qué? Del barrio El Peñón de Gurabo. Si usted va allí, usted sabe lo que es eso. Es una iglesita que está a la parte baja de un rico. Y lo que está al lado del templo es el lago Carraízo.
Y cuando llovía, no había quien llegara al culto, porque no había camino hecho. Había que caminar sobre la hierba para llegar al templo. Y cuando llovía, el anciano de la iglesia, que creía que era el dueño de la iglesia, era el que decía: se acabó el culto. Y la primera vez que lo dijo, yo le dije: pero que usted dice que se acabó el culto. Pastor, usted no sabe, pero si sigue lloviendo aquí, no hay quien suba esa cuesta. Nos vamos a quedar aquí hasta mañana, así que mejor vámonos. Ahí, cuando nadie quería. Y cuando llegué, lo que habían eran 10 hermanos, ancianos todos, porque sus hijos se habían ido, porque no pensaban que esa iglesia tenía futuro. Ahí, y uno dice: Señor, ¿qué tú estás haciendo? Pero con el tiempo uno entiende: Dios te está capacitando, Dios te está purificando, Dios te está abriendo los ojos. Y déjalo, hazlo. Y yo fui y lo hice. La iglesia creció. Creció porque yo me llevaba a la gente de mi urbanización. Mis vecinos me los gané para el Señor y viajaban conmigo a la iglesia. La iglesia creció. Me acuerdo cuando a la secretaria de la iglesia me dijo: pastor, esta semana está buena. ¿Por qué tú dices que está buena? Porque entraron $12 en la ofrenda. Así que usted se puede imaginar cuánto entraban antes para ella decir que $12 era bueno. Pero yo alabo a Dios hoy porque Él nunca me ha faltado nada. Porque Él siempre es el que suple, Él siempre es el que lo hace, Él siempre es el que bendice. Y de ahí pastoreé otras iglesias en Puerto Rico. Pero fue Dios quien me iba moldeando. Y también digo que la segunda iglesia que pastoreé me hizo pastor. La iglesia. Yo era hijo de pastor. Yo podía saber lo que era ser pastor viendo a mi papá. Pero cuando fui pastor dije: no, yo no sabía nada. Ahora es que sé lo que es ser pastor. Además, este capítulo tiene variedad de historias que deberíamos de aprender de ellas, de esas historias. Hay variedad ahí de lo que el Espíritu Santo hace cuando entendemos que el Espíritu Santo no es solo lenguas, danzas o acciones poderosas que podemos hacer. Amén. El Espíritu Santo no es solo para eso. El Espíritu Santo es para mucho más que eso. La primera historia que aparece allí es de Ananías y Zafira. Una pareja que quiere tener imagen, que quiere sobresalir, que quiere que los demás digan qué buena gente son. Dieron de lo que tenían mucho. Y todo el mundo se impresionó. Nadie le pidió que hicieran eso. Vendieron la propiedad, ahora traen una aportación a la iglesia y quieren hacer pensar a todos que la aportación que están dando es significativa en relación a lo que vendieron la propiedad. Por eso dije: no impresiones a nadie. Si vas a dar, dalo de corazón. Dalo con el alma, dalo con sentido. Dalo porque quiere glorificar a Dios, agradar a Dios y porque quiere que la iglesia vaya adelante. Pero da, porque el que no da, no recibe. Amén. Y otra vez, no digo eso como ministro, lo digo por experiencia diaria. El que da, recibe. El que no da, no recibe nada. Y ellos están en Ananías y Zafira y vienen donde Pedro le dice: mira, aquí estamos, queremos entregar este donativo a la iglesia, porque mira, vendimos una propiedad y aquí estamos dando esto. Y Pedro le dijo: ¿tú te crees que me estás engañando a mí? Tú no sabes que aquí yo no soy el grande, aquí yo no soy el jefe, aquí yo no soy el que controlo. Ustedes no han aprendido que hay algo que se llama Espíritu Santo.
Y que el Espíritu Santo todo lo sabe y el Espíritu Santo redarguye, reprende, corrige. Y que no hay nadie que lo pueda engañar a Dios. Pero la sentencia que Pedro dio fue muy fuerte, ¿no? Por haber hecho eso, ahí están esos muchachos que vinieron para enterrarte. Y lo tuvieron que enterrar. Y después viene la esposa. Y Pedro le pregunta, ven acá, dime una cosa. ¿Es verdad que ustedes vendieron la propiedad en tanto? Y ella dijo, sí, en eso, tanto. Y él dijo, ¿y por qué se pusieron de acuerdo? Además de querer mentir, también hicieron acuerdos para mentir. ¿No sabes que también a ti te van a llevar y te van a enterrar? O sea, la porción bíblica nos está diciendo, el Espíritu Santo no es solo para que tú hables lengua y dance. El Espíritu Santo es para que tú tengas respeto y obediencia a Dios, al Espíritu Santo, a la palabra, al mover del Espíritu, a que en ti nazca un temor santo de Dios. Si tú dices, yo tengo el Espíritu Santo, lo tienes que probar en tu reverencia a Dios, en tu obediencia a Dios, en tu vivir la palabra, y en que cuando el enemigo pone un pensamiento negativo que tú quieres usarlo para beneficio tuyo, lo reprendas, porque si tienes el Espíritu Santo también tienes la autoridad para reprender al enemigo, y que se vaya el pensamiento y que se vaya el sentimiento y que se vaya la acción negativa, porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero honrar a Dios. Y los que quieren honrar a Dios quieren levantar su mano y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame día a día. Aún así, aunque hay una gente, una pareja que está haciendo cosas ilegítimas, cosas que dañan, el Espíritu Santo movió la iglesia a bendición. Porque ninguno de nosotros, ni tú ni yo, le vamos a impedir al Espíritu Santo lo que quiere hacer en medio de la iglesia. Hay gente, algunos sin darse cuenta y otros intencionalmente, que dañan la imagen de la iglesia. Pero la iglesia es de Dios. La iglesia es del cielo. La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia la edificó Dios, no los apóstoles. La iglesia la formó Dios, no los seres humanos. La iglesia tiene la protección divina. Y Dios es justo. Y Dios no va a castigar la iglesia por una persona que cometió un error. El problema lo tiene el que cometió el error. Pero la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Las empresas millonarias se pueden ir a la quiebra. Las empresas millonarias pueden perderlo todo. Hay movimientos que empiezan bien y no terminan bien. Pero la iglesia cuando no esté aquí en la tierra es porque ya está en el cielo. Cuando no camine aquí es que está caminando por las calles de oro y el mar de cristal. Cuando no lo vean aquí, piensa que es que Dios vino y se lo llevó. Porque es de Dios la iglesia. Y a pesar de eso, este capítulo señala que el Espíritu Santo capacitó, dotó a los apóstoles para hacer milagros. Y la gente venía y se salvaba. Y la gente venía y se sanaba. Un cristiano genuino está siempre a la expectativa de lo que Dios va a hacer en el culto. No importa quién cante y no importa quién predique. Es el Espíritu Santo el que mueve el culto. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado y convence. Es el Espíritu Santo quien purifica y santifica. Y el Espíritu Santo siempre está en el culto. Que hay días que parece que no está. Parece, pero está. La ausencia no es de Él. El problema somos nosotros. Que llegamos cargados, llegamos abatidos, llegamos preocupados.
Llegamos con situaciones difíciles. Y entonces nos parece que Dios no está. El culto no estuvo bueno. Yo no sé de dónde se sacaron esa frase la gente. Qué atrevidos son. El culto no estuvo bueno. ¿Cómo que el culto no estuvo bueno? Con uno que alabó al Señor está bueno. Con uno que se convirtió está bueno. Con uno que salió edificado está bueno. Con un niño que se movió en el Espíritu está bueno. Lo bueno del Espíritu no lo determinas tú, no lo determino yo, lo determina el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios está bueno. Lo que pasa es que nos parece que si Dios está, la vida es rosada. Y si Dios está, la vida es calmada. Y si Dios está, la vida es abundante. No siempre así. Cristo fue a la cruz. La cruz no es fácil. Al Santo de Dios, herido, maltratado y crucificado. Y entonces tendríamos que decir que el Espíritu no estaba ahí. No, el Espíritu estaba ahí, nunca se fue. Lo enterraron, pero el Espíritu lo levantó de la tumba. Y esa misma acción del Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es lo que va a ocurrir en la segunda venida. Ya no a Cristo, sino a ti y a mí. Que nos van a levantar y es el Espíritu Santo quien nos va a levantar. Por eso es que uno de los símbolos del Espíritu Santo es paloma. Porque la paloma se levanta y vuela en las alturas. Y así va a ocurrir con aquellos fieles al Señor que se guardan para Él. Y el día del rapto irán al cielo a morar con el Señor. Ahora, nos parece que el Espíritu está y se mueve cuando todo va bien. Pero el escritor tiene el cuidado de decir las señales que habían, las maravillas que habían. Y también apuntar que la iglesia fue perseguida. Porque a la gente le gusta siempre lo suave, lo fácil, lo no trabajoso. Hay gente que quieren ser mejor que Cristo. Quieren ir al cielo sin pasar por la cruz. Y como decía mi papá, hasta Cristo tuvo que pasar por la cruz para volver al cielo. Y si la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tiene que venir y sufrir, también el Espíritu Santo va a permitir que tú tengas momentos difíciles. Los azotaron, los metieron presos, los pusieron en lo último de la cárcel y pusieron a custodiarlos para que no se muevan. O sea, el enemigo procuró destruir la iglesia, silenciar la iglesia. Los meto presos en lo último para que no sigan predicando. Pero el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia. El Espíritu Santo no solo está para que tú hables lengua y dances, está para que tú dejes que Él te mueva, para que tú dejes que Él te guíe, para que tú dejes que Él se glorifique. Y el Espíritu Santo buscó un ángel y lo llevó a la cárcel, y el ángel abrió la puerta y los discípulos salieron allá y volvió a cerrar la puerta el ángel y se fueron ellos, y de momento fueron a buscarlo y no los encontraron, y los que fueron a buscarlo dijeron: aquí parece algo raro, aquí hay algo que no podemos explicar, no lo entendemos. Las puertas de la cárcel están bien cerradas, nadie forzó nada, pero ellos no están ahí. Y apareció otro y le dijo: yo sé dónde están predicando, están cantando, están adorando, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, no importa lo que haga el diablo, no importa lo que haga el mundo, no importa lo que te haga la gente al lado, no importa lo que digan de ti, no importa lo que... Si tú lo tienes a Él, tú tienes la unción, tú tienes la gracia, tú tienes el poder, tú tienes la bendición de levantarte y caminar. Satanás no puede presionarte, no puede meterte a prisión. El Espíritu es vida, el Espíritu es libertad. No libertinaje, pero libertad.
libertad para adorar, libertad para glorificar a Dios. Ahí están. Los apóstoles sufrieron persecución, azotes, amenazas, intimidación. Pero nosotros queremos un evangelio suave. Queremos un evangelio donde nunca sufra, nunca me falte nada. Porque Dios prometió de todo. Pues se te olvida que lo que dijo el Señor fue: en el mundo tendréis aflicción. Y cuando el Señor dijo de bendiciones, también dijo: el que deje casa, padre, hermano, hijo, por causa de mí, recibirá muchas bendiciones y también tribulaciones. Pero hay gente que le encanta borrar en la Biblia. Hay gente que le encanta Biblia que hayan alterado el sentido de la palabra. No, en el Señor se goza, toda la vida es de gozo, toda la vida es de paz, toda la vida es de alegría. Ten cuidado cuando tú presentas el evangelio a alguien. Porque hay gente que se convierten y después no vuelven más porque se sienten engañados. Si tú vienes a Cristo, no te enfermas, no tendrás problemas, no tendrás necesidades. Pero se les olvida decirle: sí, eres fiel hasta la muerte. Ahí es donde está el problema, que no vemos la condición para tener las bendiciones. Y es el Espíritu Santo el que te ayuda a entender que no importa la prueba, no importa el dolor, no importa la situación adversa que tú tengas, si le permites a Él vivir en ti y dominar tu vida, tú te gozas en el dolor. Había un cántico así, ¿verdad?, que cantaba la gente: yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satán no quiera. O sea que no importa lo que haga el enemigo, si el Espíritu Santo está en ti, tú lo demuestras gozándote en la adversidad. No permitas que nadie te robe el gozo. Solo deja que el Espíritu te mueva. Luego de Pentecostés, Pedro fue transformado, porque el Espíritu Santo transforma. Una cosa es antes del Espíritu y otra cosa es después del Espíritu. Por eso es que los pastores pueden discernir lo que está ocurriendo con las vidas de los creyentes. Porque pueden discernir si era antes de y después de. Y se supone que después del Espíritu tú eres transformado. Y Pedro fue transformado. Pedro negó, Pedro maldijo. Pero después del Espíritu Santo, después que lo metieron preso y le dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a soltar, pero no hables más de ese Cristo de ustedes. Y menos te atrevas a decir otra vez que nosotros fuimos los culpables de crucificarlo. Y Pedro les dijo: ¿y ustedes se creen que yo puedo desobedecer a Dios para complacerlos a ustedes? Ya lo habían azotado, ya lo habían metido preso, así que lo que viene después de eso es la muerte. Pero ahora no es Pedro el carnal, ahora es Pedro el lleno del Espíritu. Y cuando tú eres lleno del Espíritu tienes que dar fruto. Y el fruto primero que tienes que dar es: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Nadie puede agradar a Dios y nadie puede ser de bendición en la iglesia si se acobarda, si se avergüenza del Evangelio. No importa lo que digan, aquí lo que importa es lo que Dios diga. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia santa y pura. Y tú y yo también tenemos que serlo. Y creerle a Dios, no importa lo que digan los demás. Si uno se deja llevar por las cosas negativas que digan, se te evapora el espíritu. Te vas a sentir vacío, solo. Pero si tú le haces más caso a lo que Dios dice que a lo que digan los humanos, entonces tú vas a ser bendecido. Mira lo que hace Dios. El Espíritu Santo
se reúne la gente, la cúpula de la iglesia, para juzgar a los apóstoles. Y deciden que los van a matar. ¿Y qué hace Dios? Dios levanta a uno de ellos mismos, a uno de esos mismos que son los religiosos, a uno que es parte del Sanedrín, a uno que es parte de los que están pensando hacerle daño a los discípulos. Y Dios lo levanta a él para que le diga a los demás: tengan cuidado, tengan cuidado. A ustedes se les olvida la historia, porque hay gente que se le olvida la historia. Hay gente que se le olvidan los eventos. A ustedes se le olvida algo. Hace un rato que por allá se levantó un grupo como esto, pero se murió el líder y se perdió el grupo. Y también hubo otro en otro lado que reunió gente y tenía mucha gente, pero se murió el líder y también el grupo se dispersó. Pero ahora estos son diferentes, porque esto se murió el líder, pero ellos siguen haciéndolo. Ellos no se dispersan. ¿Por qué? Porque aquellos no eran dioses, pero el nuestro es Dios. El nuestro es el Hijo de Dios. El nuestro es la autoridad. El nuestro es el divino Jesús que está ahí, y Él murió pero resucitó. Hay una diferencia ahí, y Él le dijo: tengan cuidado, no sea que ustedes estén peleando contra Dios en vez de contra ellos. Así que cuando tú eres fiel a Dios, el Espíritu Santo te defiende del mal, cambia las cosas para bien para ti. Entonces, ¿qué aprendemos de este capítulo? Dios nos da poder en el Espíritu y nos usa con señales, prodigios, milagros, pero también nos purifica, nos fortalece, nos moldea. Y a veces no nos gusta como Dios lo hace. Y a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque la gente de hoy en día quiere una vida cristiana donde todo sea color rosa. Aquí paz y en el cielo gloria, dicen. Amén. A todos nos encanta vestir bien, comer bien. A todos nos encanta las cosas suaves. Pero no siempre es así. Y el Espíritu Santo está para eso. Y a veces llega el día difícil de la prueba. Y después le decimos: ¿y por qué a mí? Y si Dios pudiera hablar audible sin que tú te asustes, te diría: ¿y por qué tú no? Dime algo, ¿por qué tú no? Si aquel puede, tú también puedes. Y el más grande hombre o mujer del mundo, en el espíritu, ha tenido problemas. Hay días difíciles, hay días oscuros, hay batallas del enemigo. Pero la gente rápido le echa la culpa al diablo. Porque el diablo es tan feo y tan malo que no importa lo que pasa en derredor nuestro, si es negativo, es el diablo. ¿Y no te das cuenta que también el Espíritu te purifica de esa manera? Que hay gente que no tiene paciencia y el Espíritu, para darle paciencia, tiene que hacerlos pasar por una dificultad. Que hay gente que habla más de lo que debe de hablar, y para tener el Espíritu Santo, moldearte, te tiene que hacer pasar a ti por una situación más difícil de la que tú estás criticando, para que entonces digas: ay, verdad, tengo que tener compasión del hermano y de la hermana, porque yo también soy humano y también fallo. El Espíritu quien te purifica, el Espíritu quien lo hace. Aprendamos de este capítulo que el Espíritu, a pesar de que nos da señales, también nos purifica. Pero en esa prueba la iglesia se fortalece, la iglesia crece. En esa prueba es que la iglesia es sólida. Y no importa las persecuciones, es donde la iglesia brilla en el mundo. Amén. Porque es el Espíritu Santo quien está pendiente a eso. Y la gente dice: tremenda prueba, ¿quién nos va a salvar de eso? Tranquilo, que es el Espíritu Santo que te está paseando por ahí. Él se va a glorificar en el momento indicado. ¿Por qué?
Porque el fuego del Espíritu no solo es para darte autoridad, poder, dones, talento, ministerio. También es para moldearte, también es para cambiarte, también es para transformarte, también te da y te quita cosas. Porque hay gente que parece que están bien, pero viven mal. Y el Espíritu los tiene que purificar. Es parte de la labor del Espíritu. Ten cuidado cuando le dices a Dios, no, ¿por qué yo? No. Bueno, hay gente que ayuda a uno con eso, porque hay gente que se te pega al lado y te dice, ¿y por qué te hicieron eso a ti? Y después de todo lo que tú has hecho, ahora estás pasando por eso. Como tratando de sacarte de carrera. Pero a todos hay que decirle, ¿y por qué yo no? Si Cristo fue a la cruz, ¿por qué yo no puedo sufrir? El Espíritu Santo cambia, transforma, te da y te quita cosas. El Espíritu Santo quiere bendecirte, pero quiere obediencia santa. Quiere entrega total. ¿Queremos ser llenos del Espíritu? Entrégate totalmente a Dios. Dios y la iglesia es lo más importante que tiene que haber en tu vida. Porque Dios es el que salva y te salva a través de la iglesia. Entonces hay que ser así. Él es lo más importante porque yo quiero agradarlo a Él. Recuerda, a Dios no le impresionan las apariencias. La Biblia dice, es mejor obediencia que sacrificio. Es mejor obedecer a Dios, porque ahí es donde está la bendición. Además, la Biblia dice, un corazón contrito y humillado, nunca lo desprecia Dios. Fíjate, el Espíritu Santo es el que provoca eso en nosotros. Y la Biblia dice, si tú lo haces así, nunca Dios te va a despreciar. Pero tienes que tener un corazón contrito y humillado. Recuerda algo, terminando aquí. No siempre los ataques vienen de afuera. También hay ataques de adentro. Y yo sé, los ataques de adentro duelen más que los de afuera. Porque los de afuera uno espera que ataquen a uno. Pero que te ataque el de la familia, el compañero de iglesia, no. Pero si tienes el Espíritu de Dios, te vas a dar cuenta que es Dios purificándote. Date cuenta que es Dios que te está purificando. Así que el Espíritu Santo vino para empoderar, pero también para purificar. Deja que te empodere, pero también deja que te purifique. El Espíritu Santo vino para capacitar, pero también vino para redarguir. El Espíritu Santo vino para encender una llama que no se apague, pero también vino para que desarrollar un pueblo con temor santo. El Espíritu Santo purifica lo que va a usar. Está ahí en la palabra. A Moisés le dijo, quítate las sandalias. Y eso no está en ningún libro, eso no está en la Biblia, eso no está en ningún otro lado. Pero yo estaba preparando un trabajo sobre Moisés. Y cuando llegué ahí dije, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias? Se me ocurrió. Así que no lo tome como ungido ni como nada de esas cosas. Se me ocurrió que Dios le dijo, quítate las sandalias, porque las sandalias identificaban a Moisés con el pueblo egipcio. Y ahora él viene y está viendo la zarza arder y se quiere acercar. Y Dios le dijo, para acercarte, te tienes que quitar lo que te identifica con Egipto.
O sea que hay cosas que el Espíritu Santo te va a quitar, pero te va a quitar para bendición. Te las va a quitar. No es la iglesia, no es la liturgia de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien te quita lo que te identifica con los de afuera y no con la iglesia. Al que Dios va a usar lo purifica. Dios le dijo a Josué, antes de cruzar el río, purifica al pueblo, santifica al pueblo. A los discípulos esperaron a Pentecostés, que viniera el Espíritu Santo sobre ellos para empezar a predicar y obrar milagros y portentos. Antes de que llegara el Espíritu Santo, los discípulos eran compañeros de Jesús. Y compañeros que a veces eran piedra de tropiezo por falta de fe. Y el regaño típico de Jesús con los discípulos, ya usted sabe cuál es, ¿verdad? Gente de poca fe. ¿Por qué dudan? Tantos milagros que he hecho y todavía dudan. No se acuerdan de la multiplicación de los panes que hice. No se acuerdan de lo que nos pasó en el mar. No se acuerdan de lo que nos pasó el otro día. Ustedes son olvidadizos, se les olvida. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hay un Pedro que dice, ustedes crucificaron a Cristo, pero Dios lo levantó de la tumba. Porque el Espíritu Santo los viene a capacitar. Por tanto, iglesia, busquemos el fuego del Espíritu que da dones, talentos, ministerios. Búscalo. Pero más, vivamos con santo temor a Dios y a su palabra, en obediencia y en santidad de vida, porque eso es lo que nos va a abrir al cielo. Que el Espíritu Santo redarguya, moldee nuestras vidas y nos haga como Él quiere, para ser una iglesia poderosa, creciente, pero santa y pura, capaz de cualificar para ir en el rapto. Llenémonos de temor santo y de fuego santo, y así estaremos agradando a Dios y señalándole al mundo que somos la iglesia que Cristo viene a buscar. Que Dios les bendiga. Tú que estás aquí hoy, cantamos, qué bueno. Gloria a Dios por el grupo Adoración. Gloria a Dios por las canciones muy bien seleccionadas. Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque podemos estar juntos y glorificar su nombre. Y gloria a Dios por su palabra. Pero hoy la palabra, la escritura nos está llamando la atención. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué tengo que meditar y permitirle al Espíritu que lo transforme, que lo cambie? Porque yo quiero llegar al cielo. Los que quieren llegar al cielo se atreven a levantar las dos manos y decir, yo voy para el cielo. Yo voy. Yo voy. Yo sé que hay gente que yo le digo eso y dice, bueno, yo espero. Y el que me dice a mí, yo espero ir para el cielo, yo le digo, tú no tienes fe, tú no estás listo. Yo sé que voy para el cielo. Yo sé que voy para el cielo. Pero también sé que el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Pero además también sé que el Espíritu Santo fortalece, capacita y libra del mal. Y también sé que Dios me ama tanto que me va a hacer auxilio en toda situación adversa.
Y lo que está esperando de ti y de mí es la devoción y la entrega. Y la libertad al Espíritu en nuestra vida para que Él haga de ti y de mí lo que Él quiera hacer. Y los que se atreven a decirle al Señor, aquí estoy. Necesito más de ti. Necesito llenura del Espíritu. Y necesito entender tu voz. Entender tu palabra. Necesito acercarme más y quiero hacerlo. Ayúdame a lograrlo.